Gloria al Señor, hermanos. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Ya estamos en una sección un poquito diferente. Está cambiando como el clima en este capítulo 13 de Marcos que comenzamos el día de hoy. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias, hermanos. Yo sé que las escrituras aparecen acá enfrente y está bien. De repente usted trae una Biblia Reina Valera y acá pues estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Pero pues si tiene su Biblia puede subrayarla, puede hacer notas en su Biblia y puede llevársela a casa el mensaje para poder seguir estudiando. Entonces estamos en el libro de Marcos. Seguimos con esta serie del libro de Marcos y vamos a estar en el capítulo 13 y vamos a ver los primeros 13 versículos. Versículo del 1 al 13 esta mañana, y quisiera compartir con ustedes este bosquejo que es más o menos así. El primer punto vamos a ver en los versículos 1 y 2 la profecía de la destrucción del templo. Vamos a ver también los versículos 3 al 8 el engaño que conduce a destrucción. El engaño que conduce a destrucción. Y vamos a ver también al final, el versículo 9 al 13, la persecución por su nombre, pero también la salvación prometida, aún a pesar de esa persecución. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que hable. Necesitamos que el Señor hable en esta mañana. Amado Dios, estamos delante de ti, Señor, pidiendo, Padre, que tú seas el que ministre a través de tu palabra. Señor, esta es tu palabra. Una palabra que ha comprobado siglo tras siglo, Señor, ser verdadera, ser fiable, ser autoritativa, Señor, porque viene de ti. Señor, te damos gracias por estas escrituras, Señor, que consuelan nuestras vidas, que nos dan ánimo, que también nos confrontan, Señor, que nos animan a seguir adelante. Y yo te pido, Señor, que en este momento tú hables en nuestras vidas de una manera tal que tú seas el que se lleve la gloria, Señor, en esta mañana. Usa este vaso de barro, Señor, para manifestar tu santa y gloriosa gloria, Padre, en esta mañana a través de este estudio de tu palabra, esta predicación de tu palabra, Señor, que tú seas enaltecido, que podamos ver tu grandeza, podamos ver tus promesas, confiar más enteramente en ti. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana quisiera compartir con ustedes este mensaje titulado Velad. Y luego hay 2 puntos. Unos engañados y otros salvos. Velad, unos engañados y otros salvos. No sé cuántos de ustedes les gusta conducir a larga distancia. Hay personas que les encanta sentarse detrás de un volante, encender el carro, y hay veces hay personas que incluso ni siquiera tienen un destino específico a dónde van a llegar, simplemente quieren salir de la rutina, quieren salir de la ciudad, se suben a su carro y arrancan por la autopista a ver a dónde llegan. Y les gusta manejar a larga distancia. Algunas personas disfrutan eso. No importa que sea de día, no importa que sea de noche. Bajan el espejo, dejan que el viento de la autopista les pegue en su rostro. Y son felices manejando a larga distancia. Mientras que otras personas, manejar a larga distancia puede ser un camino de agonía. O sea, larga distancia para muchas personas es cuando manejan más de 20 minutos, ya se les hace un camino largo. ¿Cuándo iremos a llegar? Y de repente nos recordamos nuestros hijos cuando estaban pequeños que decían, ¿Are we there yet? Ya mero llegamos, ya mero llegamos, ya mero llegamos. Y eso pues obviamente no hace más fácil el camino de larga distancia. Ya sea que nos guste conducir a larga distancia o que no nos guste conducir a larga distancia, hay un elemento que por seguridad es requerido. Un elemento de estar atentos, de estar enfocados, de estar velando, de estar con nuestro enfoque, nuestra atención en lo que estamos haciendo. Llevamos carros que por muy liviano, esos carros
pesan 1000 libras y podemos causar un desastre si no estamos velando y poniendo nuestra atención en la carretera. Muchos de ustedes seguramente usan de diferentes cosas para mantener ese enfoque, mantenerse despiertos. Las semillitas de girasol son muy famosas para eso. De repente agua y que se avientan, se derraman sobre su rostro para mantener ese despierto, ese estado de despertar. Hay personas que agarran y pasan por la gasolinera a agarrarse un café, y con ese café, esa cafeína, de repente les da ese ánimo para mantenerse despiertos. Hermanos, el capítulo 13 que estamos empezando en este día tiene una idea repetida, unos indicativos de estar mirando, de estar listos, de tener cuidado, de poner atención. Y usted puede leer, no vamos a ver todo el capítulo 13 en este día, pero usted puede leer esta idea repetida, esta instrucción repetida desde el comienzo hasta el final del capítulo. Vemos que se usa la palabra miren o algo similar dependiendo de la versión que usted tenga enfrente de usted. Se usa la palabra miren en los versículos 5, versículos 23. Se usa la palabra no se alarmen en el versículo 7, perseveren en el versículo 13, oren en el versículo 18 y 33, estén alertas y velando en los versículos 9, 33, 35, 37. Este es un tema que está repetido en las Escrituras. Son instrucciones de estar velando, como cuando vamos en una carretera a larga distancia, tenemos que estar enfocados en la carretera. Y entrando al primer punto, vamos a ver cómo el Señor abandona el templo. Y lea conmigo los primeros 2 versículos que dicen así: cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Después de los múltiples enfrentamientos, hermanos, ustedes que han estado aquí semana tras semana en esta serie de Marcos, han visto múltiples enfrentamientos de los religiosos en contra de Jesús, que se acercaban a ponerle trampas. Se les pregunta a Jesús para que él dijera algo y darles a ellos la ocasión de acusar a Jesús. Jesús sale del templo después de todos estos escenarios, todas estas preguntas, y mientras salía, uno de sus discípulos admira la gran edificación del templo y otras edificaciones que estaban ahí en la corte, dentro de los muros. El templo de ese tiempo, quiero que ustedes sepan, es el templo que se conocía y se le nombraba como el segundo templo. El primer templo obviamente sabemos que es aquel que Salomón edificó, que después vino a ser destruido. Y cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio y regresó del exilio de Babilonia, empezó a reedificar el templo, a levantarlo de nuevo, y ese es el segundo templo. Su construcción comenzó, así como dije, en esos tiempos de Nehemías y Esdras, cuando regresaban del exilio babilónico. Pero en el año 19 antes de Cristo, Herodes el Grande embelleció el templo, lo amplificó. Para esto, hermanos, se demolió casi enteramente el templo que se había construido. El que estaba existente prácticamente se demolió completamente, y la nueva edificación siguió siendo llamado el segundo templo. Su construcción eran piedras enormes que estaban cortadas con precisión. Piedras enormes que una piedra encajaba perfectamente con otra piedra. Estaban pulidas y encajaban una con la otra con precisión. Y el muro, hermanos, del este de este templo estaba cubierto de oro. Ahora, el que Marcos menciona que Jesús salía del templo no es una simple narración de hechos, hermanos.
No es una simple narración de lo que está sucediendo para que el que está leyendo sepa qué es lo que está pasando. No es algo así. Hay un significado más profundo en esto, hermanos. Recordemos qué fue lo que pasó. Recordemos cómo llegamos a este punto de que Jesús está saliendo del templo. Ya Jesús había maldecido la higuera estéril cuando llegaba a Jerusalén. ¿Se recuerdan hace unos meses esa historia de la higuera estéril que representaba el pueblo de Israel y la nación religiosa de Israel y cómo ellos estaban sin fruto? Ya Jesús había volcado las mesas cuando entró en el templo y vio cómo diferentes personas vendían, se lucraban con esto de la Pascua. Era la semana de la Pascua y vendían. Incluso los sacerdotes eran dueños de esas vendimias, de esos puestos de vendedores. Se lucraban los mismos sacerdotes con la religión. Y Jesús volca las mesas de los que vendían. Y les dice, ustedes han hecho del templo una cueva de ladrones. Ya los líderes religiosos habían cuestionado la autoridad de Jesús, siendo él mismo Dios. Cuestionaron a Jesús. Luego, con la parábola de los labradores malvados, les imputó a estos líderes religiosos su deseo de quedarse con la viña sin competencia del hijo. ¿Se recuerda la historia? Un hombre que compró una viña, la acomodó, pero luego tuvo que salir de viaje y antes de salir de viaje, él arrienda esta viña, la renta a unas personas para que la siguieran trabajando. Y cuando llegó el tiempo de que él cobrara la renta, manda a sus siervos para que cobren, pero son maltratados. Manda otro grupo de siervos para que cobren y son maltratados. Incluso algunos son maltratados tan severamente que no solamente era el maltrato a los siervos, sino que era el maltrato al dueño de la viña. Eran personas que venían en su nombre. Y el dueño de la viña dice, bueno, me queda uno, voy a enviar a mi hijo. A ese seguramente no le harán daño. Pero enviaron a su hijo y al ver que era su único hijo, lo matan. Pensando, nos quedaremos con la viña. Este es el único heredero, hay que matarlo. Y vemos ahí la conexión con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y cómo estos líderes religiosos querían quedarse sin competencia, querían matar al Hijo de Dios. Y con la trampa, hermanos, del impuesto también vemos cómo los religiosos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito pagar el impuesto? Tráigame una moneda. ¿Cuál es la inscripción? ¿Cuál es la imagen que tiene esta moneda? La de César. Pues den a César lo que es de César y a Dios den lo que es de Dios. Y dijimos en esta semana cuando estuvimos repasando este pasaje que todo ser humano tiene la imagen de Dios plasmada en su ser. Y todo ser humano se debe a Dios. Y Jesús con eso le estaba diciendo, dense a Dios completamente. Ustedes le pertenecen a Dios. Dios es su amo, es su dueño. Pero no lo hacían. Con la trampa de la resurrección, los saduceos cuestionaron anticipadamente lo que las mismas escrituras decían de cómo Él resucitaría. Con el supremo mandamiento y el segundo, Jesús aseveró que los religiosos no estaban amando a Dios ni a sus prójimos. Y finalmente, antes de la escena del día de hoy, vemos cómo Jesús habla con el pueblo, les advierte que no sean como los escribas. Y él presenta a sus discípulos un contraste entre la hipocresía de los escribas y la devoción genuina de una mujer viuda que dio lo que hoy se equivale a menos de $2 en la ofrenda. Pero era todo lo que tenía esa viuda. Eso fue lo que pasó para llegar a este punto. Jesús llegó al templo. ¿Se recuerda que antes del templo había un tabernáculo? ¿Qué es lo que había en el tabernáculo? Había el arca del pacto. Esa arca del pacto era considerada y vista como la misma presencia de Dios.
La colocaban dentro del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote entraba. Ahora Dios mismo llega al templo. Y en lugar de ser recibido incluso por los escribas que debieron de haber entendido claramente quién era Él, lo confrontan y lo debaten. Se oponen a Él. El pueblo se encontraba en plena algarabía, hermanos. Había sacrificio por todos lados en el templo. Un número increíble de sacrificios de diferentes animales. Era el tiempo de la Pascua cuando Jesús sale del templo. ¿Qué pensaría Dios en ese momento de esos todos sacrificios que se estaban dando? Adiós. Adiós. Me imagino que ha de haber sido parecido al tiempo de Isaías, como leyó nuestro hermano al comienzo. Isaías 1:11 dice: ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? ¿De que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlos. Cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Estaban llenas de sangre de los múltiples sacrificios que no miraba el Señor, que no aceptaba. Porque al Señor hay que ofrecerle sacrificios con un corazón correcto. Cuando el Señor se viene, se le entrega sacrificios con un corazón correcto. Hermanos, el estado actual del pueblo era similar a lo del tiempo de Isaías. El pueblo, liderado por estos líderes religiosos, idolatraban al templo, pero habían olvidado al Dios del templo. Y nosotros podemos encontrarnos en la misma situación, hermanos. Estar haciendo cosas para Dios, pero en realidad estarlas haciendo para una autoexaltación, con el corazón incorrecto, con las prioridades incorrectas. El Señor Jesús, el Criador mismo, salía en ese momento del templo cumpliendo lo que Él mismo dijo en Mateo 23:38. Por tanto, la casa de ustedes se les dejará desierta. Él iba a dejar ese lugar donde en lugar de adorar a Dios, se había convertido en idolatría. Se había convertido en un lugar, una cueva de ladrones, un lugar donde los mismos religiosos se habían convertido en los amos y dueños de ese lugar. Ya no era casa de Dios, era casa de esos religiosos. Y en el área del templo había, hermanos, muchas edificaciones. Estaba la torre de Antonia, múltiples pórticos, incluso el pórtico que conocemos como el pórtico de Salomón. Habían atrios, habían columnas, pero Jesús profetizó que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. Esta fue una profecía de una destrucción increíble. ¿Y sabe qué? Eso fue lo que pasó. El templo fue destruido completamente. Lo único que queda el día de hoy, hermanos, es un grupo de judíos que se acercan a una pared que se le llama la pared de lamentación, el muro de lamentaciones. Es lo único que queda el día de hoy. En el lugar donde estaba el templo hay una mezquita de los musulmanes. Ya el templo no está allí.
En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito Flavio Vespasiano y el ejército romano llegaron a ese lugar. Usted sabe que el templo estaba situado en una colina, en una altura. Y cuando llega el ejército de Tito, saquean el templo, robaron el oro, incendiaron las edificaciones y arrojaron los escombros en un valle, el valle de Cedrón, que estaba allá a la par. Allí quedaron los escombros de ese templo que los que regresaron del exilio babilónico empezaron a edificar, y que Herodes el Grande embelleció y amplió. Tal y cual lo había dicho Jesús, cuando el Señor del templo salía del templo para ya no volver. El día de hoy no venimos a un templo, hermanos. Por tradición o por costumbre, algunas personas podrán decir, vamos al templo, pero no hay un templo tal. El templo no está hecho de edificación con ladrillos y cemento. Los que hemos sido salvos, hermanos, la palabra del Señor nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. En nosotros habita Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo ha tomado la vida, el ser de cada hijo de Dios para habitar dentro. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hermanos, pero todo este relato de Marcos viene a ser una advertencia para nosotros. ¿Es nuestra vida una higuera estéril? ¿O estamos dando fruto? ¿Es nuestra vida una vida estéril, sin fruto, como la higuera estéril que Jesús maldijo? ¿Nos estamos refugiando nosotros en nuestra religiosidad por ventaja propia? Venimos y levantamos manos al Señor, nuestro canto. Venimos y dedicamos un tiempo simplemente para ganarnos el favor de Dios. ¿Le servimos porque le tememos o porque le amamos? Estamos rehusando reconocer la autoridad y señorío de Dios sobre nuestras vidas. Él es nuestro dueño. Pero ¿cómo está nuestro caminar? Sin decir que somos cristianos, la gente que nos mira puede identificar a un hijo de Dios. Puede identificar a una persona que llama a Dios su Señor, aunque no nos escuchen llamándole a Dios Señor. Estamos rehusando entregarnos a aquel cuya imagen llevamos en nosotros. Nos amamos más nosotros mismos que amar a Dios, hermanos. A lo mejor tú, amigo, a lo mejor tú, que piensas que eres cristiano, no te debes preocupar que el Señor se vaya de tu vida, porque a lo mejor nunca ha estado en tu vida. Hermanos, esto no es algo para crear temor en ustedes. Esto no es algo para que ustedes salgan cabizbajos en esta mañana de aquí. El pastor dijo que a lo mejor yo no soy cristiano. No. Les invito, les animo, hermanos, que nos examinemos a nosotros mismos para confirmar que la salvación ha llegado a nuestras vidas, que en verdad el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. El Señor no quiere actos de religiosidad, el Señor quiere un corazón arrepentido que venga a Él en fe. Eso es el requerimiento del Evangelio. Esas dos cosas: arrepiéntete y ven a Él en fe, ven a Jesús en fe. El Evangelio va a producir en ti obediencia. El Evangelio va a producir en ti santidad. Es el Evangelio el que va a hacer todo eso. Solo necesitas venir a Él, y cuando has venido a Él, notas que hay evidencia de salvación por medio de la obediencia.
Notas que tu vida está siendo santificada, ya no eres el mismo que eras antes. Examinemos nuestra vida para asegurarnos que en verdad el Señor, el Espíritu Santo, habita dentro de nosotros. Vemos ahora los versículos 3 al 8, hermanos. El camino destructivo del engaño. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Menos habiendo salido Jesús del templo, Jesús y los suyos atravesaron ese mismo valle de Cedrón donde quedaron los escombros en el año 70 del templo. Sube el monte de los olivos Jesús con sus discípulos y se sienta en el monte de los olivos mirando hacia el templo. En ese momento, hermanos, su círculo íntimo, él le pide fecha, le pide señales. ¿Cómo sabremos cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá? Hermanos, en realidad esta pregunta que registra Marcos no es la pregunta entera. Si queremos ver la pregunta completa que los discípulos le estaban diciendo a Jesús, vayamos a Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 3 dice así: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, esta fue la pregunta: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? La respuesta de Jesús, hermanos, fue acerca de su venida. Y cuando él habla de su venida, dice él: miren, estén atentos, miren, velen, estén velando. Así es como comienza el sermón del Monte de los Olivos, con profecías, especialmente esas profecías que sucederían inmediatamente antes de su regreso. Hay maestros, hermanos, incluso maestros que yo respeto mucho, que dicen que todas estas profecías ya se cumplieron en el año 70. Algunos dicen eso. Pero si vemos, si examinamos respecto a esos maestros, y ellos seguramente tendrán una razón por la que ellos piensan así. Pero veamos el versículo 10. Dice el versículo 10 que es necesario que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Versículo 14 dice que vendrá la abominación desoladora que sucederá, y esa sucedería, hermanos, en el tercer templo, cuando el templo sea reconstruido, que va a ser reconstruido. El versículo 19 nos dice de una tribulación cual nunca se ha visto antes en la tierra. Está hablando de la gran tribulación. El versículo 24 y 25 nos dice que el sol se va a oscurecer y la luna juntamente con el sol, y que las estrellas caerán del cielo. Versículo 30 dice que esto sucederá en la misma generación. Nos da a entender eso, que sucederá en la misma generación del regreso de Cristo. Entonces, creemos que esto no se ha cumplido aún. ¿Han habido guerras, rumores de guerras? Claro que sí. Pero esto irá intensificándose hasta llegar a esa generación antes del regreso de Cristo. Algunas personas dicen, ¿pero cuándo viene? Como los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo es? Danos las señales y el tiempo. Algunas personas quieren saber. Y hay algunos herejes, falsos maestros,
Y algunos otros que se han equivocado y han pedido perdón, que se han atrevido a ponerle fecha a la venida del Señor. Cuando sabemos claramente que la Biblia nos dice que nadie sabe, ni los ángeles del cielo saben el día ni la hora. El Señor, hermanos, solamente está pidiéndonos y diciéndonos que miremos, que estemos velando. Estemos velando, hermanos. No podemos quedarnos tranquilamente. Vivir la vida como si fuera cualquier cosa. El tiempo está cercano, hermanos. El Señor viene pronto. Y nos encontrará velando como 5, preparadas como 5 de las 10 vírgenes. Cuando se dio el anuncio que venía el novio, ya estaban listas con sus lámparas llenas de aceite. Y las otras 5 fatuas le pidieron a estas otras 5 vírgenes que les compartieran de ese aceite para sus lámparas. Y dijeron, no podemos compartirte. Vayan y compren. Pero era muy tarde ya. No estaban preparadas. ¿Estamos nosotros preparados? ¿Estamos nosotros velando, hermanos? Con una vida dedicada al Señor, esperando, o estamos viviendo como que el Señor nunca va a venir, como que si el Señor se tarda, hermanos. Y el Señor le da unas pistas aquí a los apóstoles. Vendrán muchos diciendo que son el Cristo, muchos caerán en el engaño de estos falsos Cristos. Esto se llama apostasía, hermanos, personas que se han desviado de la doctrina de las Escrituras. Y dice el Señor, les dice, cuidado con los falsos cristos. Así como también Pedro nos advierte de esos falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructivas, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Oirán de guerras y rumores de guerras, dijo Jesús. Esto no es nuevo, ¿verdad que no? Ya el mundo ha pasado por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Aparte de esas 2 guerras mundiales, han habido muchos conflictos entre diferentes naciones a través de todo el tiempo. Pero todo va a ir incrementando, hermanos, antes de la venida del Señor. Todo se va a ir intensificando. Y todo terminará con esa guerra del Armagedón, cuando los reinos de la tierra osarán levantarse en contra de Israel y del Cordero. Pero llegará el Cordero a destruirlos a todos. Aún a través, hermanos, de este incremento de intensidad en la que el mundo se va a encontrar, Dios seguirá en control. Dios seguirá dominando todo lo que está pasando. Ánimo, hermanos. Les da ánimo Jesús a sus discípulos. No se alarmen, les dice. Es necesario que esto ocurra, pero no es el fin aún no será el fin. Y les da otras pistas. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares. Habrá hambres. Y él dice, solo es principio de dolores. Notemos una cosa, hermanos. Este término solo es principio de dolores para la cultura, para el tiempo de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se entendía este dicho como el final de los tiempos. Entonces Jesús le está diciendo, esto va a ocurrir en el final de los tiempos. Algunos hermanos han sido engañados. Otros serán engañados por cristos falsos, doctrinas de error, apóstatas, que como los escribas hacen de sus seguidores hijos del infierno. Pero nosotros tenemos que estar afianzados, hermanos, afianzando nuestros pasos, conociendo las Escrituras, acercándonos a Dios constantemente. Si el Señor le pidiera, Él lo sabe todo, pero si el Señor le pidiera un resumen de su semana, aparte de las horas que usted durmió, cada día de la semana le pidiera al Señor, dime cómo usaste el tiempo.
Aparte del tiempo que dedicaron al trabajo, porque pues la Biblia dice, en el que no trabaje, que no coma, pues es necesario trabajar. Pero en sus horas libres, ¿cómo ocuparon ese tiempo? ¿Ocuparon preparándose para la venida del Señor? ¿O se despreocuparon de la venida del Señor? Ahorita se me olvida el nombre del pastor que dijo que los medios sociales surgieron por una razón específica en aquel día para que Dios nos enseñe que sí había tiempo. Que sí había tiempo para buscar su rostro. Pastor Piper dijo eso. ¿Cómo gastamos nuestro tiempo? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo menospreciamos el tiempo? Vamos al final del mensaje con los versículos 9 al 13, hermanos. Léalo conmigo, dice, pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son de ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero, glorioso pero, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Después del Señor decirles las pistas antes de su venida, después que el Señor les dice las profecías del fin, Él les dice, pero ustedes estén alerta. Ustedes estén alerta. El camino de los discípulos de Jesús, hermanos, los que vemos en este pasaje, y también los demás discípulos que han seguido a Jesús a través del tiempo, han caminado un camino de sufrimiento. Es increíble, hermanos, el día de hoy cómo las herejías predican y invitan a las personas a venir a Jesús para tener una mejor vida, una vida donde tengan suficiente económicamente, donde no haya enfermedades. Hay apóstatas que salen en las redes sociales, en YouTube, que usted puede fácilmente encontrar prometiendo eso a los que quieran seguir a Jesús. Pero eso no es el Jesús de la Biblia. Hermanos, si Jesús fue maltratado, ¿cómo fue maltratado? ¿Qué nos hace pensar que nosotros tendremos un fin mejor que nuestro maestro? Juan 16, 2 y 3 también lo dijo, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate, pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pablo tuvo, hermanos, que comparecer frente a gobernadores por seguir a Jesús. Esto, hermanos, la persecución también irá intensificándose. Y les dice el Señor, pero aún se predicará el Evangelio por todo el mundo. Hermanos, nosotros debemos estar tranquilos. Es verdad que la situación a nuestro alrededor causan tumultos, causan temores, causan frustraciones en las vidas de diferentes personas. Pero debemos estar tranquilos. Una hermana el otro día decía, esto que está pasando es como la preparación para lo que viene. Hermanos, estamos acercándonos a los últimos tiempos. Estamos ya en los últimos tiempos. Donde el que quiera seguir a Jesús debió de haber
negándose a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo todos los días, enfrentarse a la persecución. Y no me refiero a la persecución que está pasando ahorita, que no me refiero a eso. Me refiero a ser perseguidos por su nombre. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser perseguidos por el nombre del Señor? Nosotros debemos estar tranquilos, no importa lo que está pasando, no se compara a lo que los discípulos de Jesús han pasado a través de los tiempos. Ellos fueron y otros han sido entregados, traicionados y han sido maltratados, hermanos. Cuando llegó el tiempo, sucedió que el Espíritu Santo habló por ellos. Vemos en Hechos 4, versículo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Es el Espíritu Santo que hablaba a través de ellos. Esteban fue usado también por el Espíritu Santo para predicar antes de que él mismo se convirtiera en el primer mártir de la iglesia. Por causa de Jesús, hasta los más cercanos persiguen y levantan mentiras en contra de los que son hijos de Dios. Es que si lo aborrecieron a él, a nosotros también nos aborrecerán. ¿O acaso el que sigue al maestro es mayor que el maestro? ¿Acaso el discípulo es mayor que el maestro? ¿Acaso nosotros nos merecemos un trato mejor que el maestro? Juan 15, 18 dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. ¿No se fija, hermanos, cómo hay veces que usted comparte el evangelio y la persona contesta con enojo? Hay personas que el Señor en ese momento, por su providencia, hace que acepten el evangelio, que abracen el evangelio. Pero hay personas que usted les predica el evangelio y se enojan, se burlan. En esos días mi esposa estaba compartiendo el evangelio con una señora. Y esa señora reaccionó de una manera burlesca. Y de repente una de mis hijas le dice a mi esposa, más suavecito, más suavecito. Pero mi esposa dice, tengo que decirle la verdad. Tengo que decirle lo que viene si no se arrepiente. La gente odia al evangelio porque odia a Jesús, y porque odia a Jesús también nos odiará a nosotros, nos aborrecerán. La lucha es real, hermanos, pero la recompensa también lo es. La recompensa también lo es. Dice las Escrituras que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, recordemos una cosa, este versículo lo usan en diferentes lugares para decir, ya ves, la salvación sí se puede perder. Porque solamente aquel que persevere, que aguante, que sostenga, que proteja su salvación hasta el fin será salvo. Y el que no la proteja, pues la va a dejar ir y va a perder su salvación. No, eso no es lo que la Escritura nos enseña. La Escritura es clara, hermanos. La Escritura nos dice que el que es salvo va a perseverar hasta el fin. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Que nada nos puede separar del amor de Dios. La palabra del Señor nos dice que Él es poderoso para guardar nuestra salvación. Poderoso es Dios. Recordemos que la salvación no se gana ni se pierde por obras. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esa es una obra puramente de Dios, hermanos. Es Dios solamente el que nos salva. Lo único que nosotros ofrecimos en esta transacción fue un corazón pecaminoso, necesitado de Él.
Romanos 11:6 nos dice, pero si es por gracia, la salvación es por gracia. Efesios 2, si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Hemos sido salvos por gracia. Y el Señor es el que mantiene nuestra salvación en su mano poderosa. Y llegaremos hasta el fin, porque somos salvos. Perseveraremos hasta el fin. El que es verdaderamente cristiano perseverará hasta el fin. El que no persevere hasta el fin, simplemente nunca fue cristiano. Pensó que era cristiano. Llegaba a las reuniones de cristianos. Cargaba una Biblia como los cristianos. Tenía el habla como los cristianos. Se vestía como los cristianos. Se conducía como los cristianos, pero nunca fue cristiano. Por eso, hermanos, la necesidad de examinarnos. Y no solamente, no es suficiente examinarnos con nuestra propia lógica. Es venir delante de Dios en oración y pedirle al Espíritu de Dios que nos examine, que revele en nuestras vidas las áreas que tenemos que entregarle. Si es todo el corazón, todo el corazón. Podemos perseverar, hermanos, a pesar de la persecución, porque estamos siguiendo los pasos de aquel que llegó hasta la cruz. Entonces, hermanos, porque el Señor está con nosotros, nuestra determinación es inquebrantable. Amén. Nuestra determinación es inquebrantable. Perseveraremos hasta el fin. Amén. Tenemos una esperanza garantizada por Dios, los que somos hijos de Dios. Hermanos, es necesario estar alerta. Es necesario estar buscando, estar preparados para el tiempo de persecución. ¿Usted cree que el que le cierren la puerta cuando usted quiere entregarles una invitación para que vengan a la iglesia es persecución? Usted no ha conocido persecución. Aun cuando unos son engañados por cristos falsos, los seguidores reales serán salvos. Los discípulos de Jesús serán salvos. Solamente Dios nos dice, estemos alerta, cuidándonos de los falsos profetas y confiando en su salvación prometida para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la segunda venida del Señor está a la puerta. El Señor viene pronto. El Señor puede venir en este mismo momento. El Señor puede venir en este mismo momento. ¿Serás tú uno de aquellos que se queden aquí solos sentados en la banca? ¿Serás tú uno de aquellos que lleguen un día, un domingo, un jueves y que diga, ya es hora, se cancelaría el servicio esta noche o este día? ¿Estás tú preparado para la venida del Señor? Está claramente documentada en las Escrituras. Le voy a presentar 3 versículos. Juan 14:3 dice, y si me voy y les preparo un lugar, esas son palabras de Jesús, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Esto es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y Mateo 24:44 dice, por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Puedes cerrar tus ojos, hermano? Inclinar tu rostro. Hemos entrado en una porción de las Escrituras en el libro de Marcos, donde el Señor Jesucristo da instrucción de estar alerta, de estar velando. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas?
Querido hermano, querido discípulo de Jesucristo que estás aquí, ¿estás velando? ¿Estás esperando la venida de aquel que prometió que vendría, que regresaría? ¿Es el uso de tu tiempo una inversión en el reino de Dios, en tu relación que tienes con Dios, o no lo es? Pídele al Espíritu Santo en este momento que te dé las fuerzas que solamente Él puede dar, que te dé la determinación que solamente Él puede dar de ser obedientes. Pídele al Espíritu Santo en este momento que te santifique para que tu estado, para que en ti haya una persona que esté velando. Cuando estemos velando, hermanos, nos regocijamos en que Jesús regresará. Él lo prometió, hermanos. Podemos salir de esta mañana gozosos. Podemos salir tranquilos, podemos salir contentos, gritando de alegría, porque el Señor Jesucristo volverá por nosotros. Y todo lo de esta tierra quedará atrás. Todo dolor, toda persecución, toda tristeza, toda tribulación quedará atrás. Él lo prometió. Él lo cumplirá. Mientras que los cristianos siguen orando, dando gracias al Señor por esa promesa de su regreso, yo quiero dirigirme a ti, amigo, que no eres cristiano. Yo quiero decirte que la esperanza de una eternidad en el cielo es solamente para los que son hijos de Dios. Yo quiero decirte que, contrario a lo que has escuchado toda tu vida, no todos son hijos de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, somos criatura de Dios. Pero solamente son hijos de Dios los que han puesto su fe en Jesús. Lo que el Señor Dios quiere de ti es tu arrepentimiento y que vengas a Jesús en fe. Hoy día puedes incorporarte al grupo de esos que estamos velando, esperando la segunda venida de Jesucristo, que entregó su vida en la cruz de una manera vicaria, sustitutoria. Él murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Sufrió el castigo que nos pertenecía sufrir a nosotros. Solo ven a Él. Solo ven a Él y entrega tu vida a Jesús. Pídele perdón por tus pecados. Él te va a cambiar, Él te cambiará, Él se encargará de lo demás. Solamente abraza el mensaje del Evangelio, porque abrazar el mensaje del Evangelio es abrazar a Jesús. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esa tu palabra. Que ella, Señor, sea glorificada en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Cómo? Señor, que seamos impulsados a estar velando, a no desmayar. Que seamos, Señor, motivados a no descuidarnos, a no distraernos, Señor, por las cosas que pasan a nuestro alrededor, sino confiar en ti. Tus promesas son confiables. Tú lo que prometes lo cumples con toda seguridad. Te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, Padre. Y oro también por esos amigos que están escuchando este mensaje en este momento o en un tiempo futuro. Te
pido, Señor, que tu Santo Espíritu use esta tu palabra para traer vida, para dar vida, inyectar vida donde hay muerte. Porque es una obra de tu Santo Espíritu. Es una obra divina la que salva. Hazlo, Señor. Confiando, pidiendo que se haga tu voluntad, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.